Gracias, amigos. Ya tenemos en línea a nuestros invitados, dos cientistas sociales que viven en la provincia de San Cristóbal. Ellos son Jenny Torres y Juan Luis Corporán, trabajan para Ciudad Alternativa. Saludos, buenas tardes y gracias por aceptar la invitación, amigos. Muy buenas tardes, un placer para nosotros estar acá compartiendo con ustedes en este programa tan interesante. Sí, bueno, un saludo a ustedes y también al público que nos ve en este momento. Así es, bueno, sí. Bueno, para mí es un honor tenerlo a ustedes por acá. Bueno, le hemos querido invitar al programa para compartan los resultados de una investigación reciente que ustedes hicieron, que está contenida en este libro. Producción de pobreza en el mundo del trabajo, unas 300 y pico de páginas, y queríamos iniciar esta conversación, saber por qué existe la pobreza y si las ciencias sociales han avanzado en la metodología del estudio de la pobreza, este fenómeno latente en la sociedad. Sí, precisamente el interés nuestro de establecer esa vinculación entre la pobreza y el mundo del trabajo, por eso el título Producción de Pobreza, para conferirle ese carácter relacional, ese carácter estructural que tiene la pobreza y plantear desde una perspectiva crítica ese problema que existe a nivel de lo que son las ciencias sociales en general, tanto la sociología, la economía, en mantener un abordaje sobre el tema de pobreza como si estuviéramos todavía en el siglo XIX. En el texto hacemos esa revisión de cómo el concepto de pobreza que es vigente, el que predomina casi en toda América Latina, es ese concepto de línea de pobreza que surge desde entre 1800 y 1900, a raíz de los trabajos de un filántropo inglés, Charles Booth, y en la ciudad de Londres, y los estudios de otro filántropo también, Rowntree, en la ciudad de York. Y lo que hicieron fue un análisis de las condiciones de la población de barrios obreros en Londres y en York, respectivamente, y a partir de ahí identificaron cuáles eran los mínimos necesarios para que la población pudiera sobrevivir. Y nosotros, al día de hoy, en 2022, continuamos estudiando la pobreza con ese indicador estadístico, sin tomar en cuenta otros estudios que hubo en la misma época, por ejemplo, como el sociólogo Georg Simmel, sociólogo alemán, al que se le adjudica ser el padre de la sociología de la pobreza, pero esa forma de abordar la pobreza quedó atrás, no fue recuperada, no ha sido recuperada, salvo por uno que otro sociólogo, y nosotros hemos querido llamar la atención porque esa forma de conocer la pobreza, despegada del sistema, despegada del mundo laboral, pues trae como consecuencia un tratamiento a partir de programas que, como en esa época, pensando desde la caridad, pues siguen pensándose de esa forma. Programas como los que tenemos vigentes en nuestro país, Supérate, que se ha quedado estático, así es, se ha quedado inamovible. Bueno, sí, nuestra compañera Yana Collado tiene algo que conversar, decirle. Bueno, decirles que desde la concepción de pobreza, podríamos decir cómo se calcula la pobreza en técnicas de estadísticas para la adquisición de alimentos o canastas básicas. O sea, cómo claro. se calcula la pobreza en cuanto a la adquisición de alimentos. Sí, en nuestro país como rige, igual que casi en toda América Latina, en la medición como línea de pobreza, y eso se calcula desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Se utiliza la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo, que es la que hace el Banco Central, y entonces ahí se calcula todo lo que le ingresa a la gente, entiéndase ingreso laboral,
el ingreso que viene por ayudas del sector privado, ayudas que vienen por los programas establecidos desde el gobierno. Se utiliza también lo que son las remesas, el ingreso que recibe la familia por remesa, el llamado alquiler imputado, que es la gente que tiene casa propia, se le pregunta en cuánto alquilaría su casa, y eso también forma parte del ingreso familiar, y eso se divide entre los miembros de la familia, y en base a unas líneas establecidas, línea de pobreza extrema y línea moderada, que esas líneas se calculan en base a un método estadístico, pero básicamente es analizando lo que comen las familias de los 3 deciles más pobres, y se fija entonces eso como si fuese un estándar de bienestar, lo cual es también una distorsión. Entonces se fijan esos valores de las líneas. Línea ahora mismo rondará la indigencia por los 2.600 pesos más o menos, y la pobreza moderada, hablando de la nacional, 5.000 y pico de pesos. Entonces se plantea que quien esté por encima de esa línea, pues entonces no es pobre, y es complicado eso, porque ahí se está hablando de pobreza monetaria específicamente. Pobreza monetaria, que es la también oficial. hay una pobreza cultural y una pobreza material, que yo veo la pobreza como que es un multifactorial, que hay muchos factores que intervienen en ella. Por eso el tema de vincularla al mundo del trabajo, porque es que no es solamente el tema de esa carencia de efectivo, que ahora mismo lo que te permite es simplemente no morir, pero hay todo un conjunto de elementos alrededor del mundo del trabajo que nosotros consideramos tienen que entrar en ese juego conceptual de pensar el bienestar en general, no pensar es simplemente ese mínimo que la gente necesita para no morir, sino cómo se compone la relación de la persona con el ambiente. Sí, bueno, Jeffrey, que no es Jeffrey Lizaldo, nuestro amigo, nuestro saludo para Jeffrey Lizaldo, Jeffrey Albacio. Buenas tardes, Gianni, buenas tardes, José Luis. Me llamó mucho la atención el timbrado del libro, y me gustaría que ustedes hagan el contraste del mismo, yo haciendo así una pequeña reflexión. Producción de pobreza en el mundo del trabajo. Interpreto que, bueno, estamos produciendo pobreza en estos espacios de trabajo. Quisiera como que ¿cómo conciliar eso? Sí, porque en verdad me impactó el texto, el nombre del texto, y me gustaría, lo voy a leer. No, yo te lo mandé digital. Ok, lo voy a leer, porque en verdad me gustaría que nuestro público interpretara ese concepto que tiene como timbrado el libro. Sí, fíjate, lo que sucede es que nosotros, para poder discutir el tema de la pobreza, tuvimos que buscar un marco teórico que nos ayude como a analizar de dónde viene, de dónde sale todo el tema de la pobreza. Y entonces nos sentamos en un autor llamado Karl Polanyi, que analiza los mercados, ¿no? O sea, es un análisis de los mercados en la historia. Y esos mercados en la historia, él plantea que con la revolución industrial sufre un cambio antropológico importantísimo. O sea, pasó de comunidades precapitalistas, donde la gente producía y era dueño de su propio medio de producción, a un fenómeno llamado sociedad de mercado. Imagínense ustedes lo que estamos hablando, sociedad de mercado. ¿Qué es lo que plantea? Que el factor económico, el mercado, fagocitó, se comió todas las relaciones sociales. Y esas relaciones sociales generaron una serie de elementos que nunca lo fueron, pasaron a ser mercancía. Elementos como ¿qué? Como el trabajo, que es otra forma de llamar al ser humano, la tierra, que es otra forma de llamar a la naturaleza, o sea, la Pachamama, o el intercambio, ¿no? El intercambio de trueque pasa a ser también dinero, o sea, mercancía que se convirtieron en ficticia. Y eso tiene un fenómeno antropológico tan fuerte que generó un cerco en una economía que estaba dirigida por dos elementos esenciales. Primero, la necesidad de acumular dinero, que tenía un grupo mínimo, que era dueño de los medios de producción, que fueron al mercado que con un cuchillo en la boca, manejado por el egoísmo. Y otro grupo humano siendo dueños de los capitales, esos mismos. Que siguen siendo dueños de los capitales. Juan Luis se está refiriendo a
a acumulación originaria de capital, de Carlos Marx, o al valor de uso, valor de cambio de Carlos Marx. Así mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Fíjate, yo estoy sentado en Polanyi, ¿no? Entonces, Polanyi plantea, dice, mira, ese grupo que fue guiado por el egoísmo, guiado por una serie de fuerzas, fíjate, estamos hablando de fuerzas que mueven la sociedad, que mueven el mercado. Y otro grupo, ser humano, que fue al mercado a no dejarse morir, guiado por el hambre, que también es otra fuerza. Estamos hablando de dos fuerzas y él le llamó a eso molino satánico. El molino satánico que convirtió, molino satánico le llamó, haciendo alegoría a un poeta Blade, al poeta Blade, haciendo, este es el molino satánico. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Él dice, eso generó un cerco. ¿Qué pasa con el cerco? Fíjate, por ejemplo, te voy a poner un caso solamente, cómo nosotros profundizamos con el tema de la mujer. Es el hombre que va al mercado, es el hombre que va a la fábrica. La familia se queda en la comunidad. Cuando el hombre regresa, estamos hablando de dos valoraciones. El trabajo que se hace en la fábrica, que es un trabajo para el mercado, y el trabajo que se hace en la comunidad, que es un trabajo para el uso. Entonces, ¿cuál es el que vale? El que vale ahora no es el trabajo del uso, que era el que vivía la comunidad, sino el trabajo para el mercado, o sea, el trabajo para el intercambio. Y entonces tú estás generando un cerco diciendo, la mujer que se queda en la casa, su trabajo está desvalorizado. Y el que vale es el intercambio en el mercado. Entonces, fíjense lo que estamos planteando. Estamos planteando de que para que funcione el sistema se necesitan ahora tres cosas. Primero, un primer elemento que es la gente, pero también necesita de los pobres. Exacto. Necesita de pobres para que el mercado funcione. Pero además, ese pobre, que es un ciudadano de segunda, también genera un ciudadano de tercera, que es la mujer. Bueno. Pero también el negro, que es la colonización que se está dando en ese momento, es un ciudadano de tercera. También estamos hablando de esa relación, fíjate, estamos hablando de la raza misma, o sea, en un momento complicado, complejo, de una dimensión antropológica importante que nos sirvió a nosotros de marco para poder analizar ese fenómeno de ese cerco que se crea en ese momento. Entonces, por ahí se relaciona con el tema de pobreza y el mundo del trabajo. Ese sistema necesita producir pobreza ¿para qué? Para mantener el sistema. Alguien tiene que hacer ese tipo de trabajo que otros no lo harían, ¿no? Que no están dispuestos a hacer. Bueno, ya llegando aquí, aterrizando a la República Dominicana, ¿cuáles han sido los hallazgos para la República Dominicana en su investigación y su consideración sobre las políticas públicas, específicamente sobre la transferencia monetaria condicionada que han propuesto y que se han estado ejecutando los gobiernos orientados por los organismos multilaterales para superar la línea de pobreza? Brevemente. Sí, básicamente tenemos eso, hay un análisis crítico de esa mirada de línea de pobreza, porque fíjate que para construir el ingreso en línea de pobreza se toma en cuenta el propio ingreso que se le transfiere al pobre, es decir, tú eres pobre, pero para tú dejar de ser pobre necesitas seguir recibiendo eternamente ese monto que se transfiere desde los programas de transferencia condicionada. Entonces, hacemos esa crítica, la crítica a esos mínimos. Los mínimos se establecen en función de lo que come una población que come de manera insuficiente. O sea, calculan la línea de pobreza como si fuese un bienestar, pero lo que se hace un análisis estadístico precisamente de lo que come el que no come bien. Entonces, ponemos una línea de pobreza ficticia que probablemente es muy fácil superar. Lo plantea un sociólogo francés que se llama Serge Pouin, que él dice que a los políticos les gusta utilizar medidas estadísticas porque las medidas estadísticas son fáciles de manipular. Entonces, esos programas de transferencia que asignándote un monto superan la línea de pobreza ellos mismos, pero fíjate qué pasa. En nuestro país ahora mismo hay alrededor de 1.600.000 familias que reciben de algún tipo de programa de esos beneficios de los programas de transferencia condicionada. Pero me dicen por un lado, cuando me hablan de la medición oficial, que hay un 23% de pobreza absoluta. Si yo tengo alrededor del 50% de la familia dominicana recibiendo una ayuda de un programa de transferencia condicionada o no condicionada, en casi todo condicionada,
¿Qué te dice eso? Que son familias que necesitan asistencia. Okay. Y si necesitan asistencia desde una perspectiva integral, realmente son pobres. Entonces, porque estamos hablando de una asistencia con una asistencia mínima, no estamos hablando ni siquiera de programas de bienestar, estamos hablando del simple transferencia para comer, que si el gas, que si la electricidad. Entonces, en ese sentido, hacemos un llamado a que haya un análisis crítico de la forma en cómo se construye la línea de pobreza, de la forma en cómo se analiza el fenómeno de pobreza. Estamos conscientes de la presión desde los organismos internacionales para tener una medición, pero nosotros como país, lo han hecho otros países, necesitamos tener un abordaje integral y que tome en cuenta otros elementos que no son simplemente el ingreso y elementos también cualitativos que inciden, ¿no?, en las familias que viven en condición de pobreza. Ok, bueno, entonces significa entonces que este libro, Producción de Pobreza en el Mundo del Trabajo, servirá entonces de mucho a quienes trazan políticas públicas para combatir la pobreza, para superar la pobreza. Se nos quedan muchos temas, Jenny, Juan Luis. Sí, se nos quedan muchos temas. Se nos queda el tema muy interesante que lo hemos tratado aquí desde el punto de vista económico, de la remesa, que es una especie de autoexilio económico, que yo creo que usted lo tratan. Lo tratamos, sí, ahí lo tratamos. Sí, bueno, pero el tiempo en televisión es un tirano, así que nosotros le agradecemos una vez más, para nosotros ha sido un honor tenerlo acá. Ya en otra oportunidad lo estaremos contactando para otras investigaciones y otro abordaje desde ese punto de vista sociológico. Así que será un placer. Le agradecemos mucho su comparecencia acá y este canal queda abierto, este programa queda abierto para otras actividades que tenga Ciudad Alternativa. Excelente, muchas gracias. Muy amable. Muy amable, un gusto para nosotros estar aquí. Sí.